Bienvenidos todos descendientes de Galileo. En esta oportunidad vamos a explicar de manera rápida y sencilla qué son las componentes rectangulares de un vector y cómo hallarlas. Así que vamos con todo. Esto es Física en Acción. Las componentes rectangulares de un vector no son más que vectores asociados a los ejes cartesianos X y Y que de allí su nombre, componentes rectangulares, porque como característica tienen que ellos forman entre sí ángulos de 90 grados y te vas a dar cuenta muy fácilmente a través del siguiente ejemplo. Miremos nuestro ejemplo. Tengo un vector A que está ubicado en el cuadrante número 1 de mi plano cartesiano. Además de eso, tiene una dirección θ con respecto al eje de las X. ¿Listo? Te acabé de decir que las componentes rectangulares no son más que otros vectores que están asociados a estos ejes. Está asociado al eje de las X, está asociado al eje de la Y. ¿Listo? También lo podemos ver como la proyección que genera el vector A sobre el eje. Es decir, si yo trazo una línea perpendicular al eje de tal manera desde donde termina el vector, míralo aquí, y trazo mi línea perpendicular, mira cómo va a quedar. Se me va a generar un vector asociado a esta componente X que inicia desde aquí y terminará justo acá, de la siguiente manera. Esta proyección que se generó aquí es la que se conoce como la componente rectangular en el eje de las X y que va a tomar el mismo nombre que el vector original. Como el vector original se llama A, entonces la componente rectangular se va a llamar A, pero en este caso A de X, porque está sobre el eje de las X. ¿Listo? De igual manera, el vector A me va a generar una proyección sobre el eje de las Y, perpendicular a esta, de tal manera que va a empezar desde donde termina el vector A hasta donde está el eje de las Y, formando un ángulo de 90 grados y me va a generar una componente de la siguiente manera. Esta es entonces la proyección que se conoce como la componente rectangular sobre el eje de las Y. Va a tomar el mismo nombre original del vector A, pero como está ubicado sobre el eje de las Y, entonces lo vamos a representar como A de Y. ¿Listo? Característica principal que tienen las componentes rectangulares, recuerda lo que te había dicho inicialmente, entre ellas, es decir, entre la componente AX y la componente AY, por obligación siempre van a generar ángulos de 90 grados. Míralo aquí. Otra característica fundamental que tienen las componentes rectangulares es que si yo sumo la componente rectangular A de X más la componente rectangular AY, por obligación se me va a generar mi vector original, ya sea que utilices el método del paralelogramo, el método del polígono, ¿sí? Cualquier método analítico, cualquier método gráfico. De tal manera que siempre repito que sumemos A de X y A de Y, es decir, cada vez que sumemos las componentes rectangulares, vamos a obtener como resultado mi vector original. ¿Listo? Esto es muy importante. En ese orden de ideas, las componentes rectangulares de un vector es un tema muy importante en física porque lo podemos utilizar ya sea para la suma de vectores aplicando métodos analíticos que lleva su nombre, suma de vectores aplicando el método de las componentes, pero que a la final van a terminar siendo de mucho uso en dinámica cuando trabajemos los diagramas de cuerpo libre y analicemos la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿cierto? Y en términos generales de todas las magnitudes vectoriales, llámese velocidad, aceleración, desplazamiento. Entonces es un tema que realmente es muy importante y a partir de ahora te voy a explicar cómo hallar las componentes rectangulares de un vector para poder operarlas. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro primer ejercicio para practicar. Tenemos un vector A que tiene una dirección θ con respecto al eje de las X. ¿Listo? El módulo de A es de 8 newton, mientras que la dirección es de 32 grados. La idea es encontrar las componentes rectangulares de este vector, es decir, las componentes asociadas a sus ejes. Es decir, vamos a hallar la componente A de X y la componente AY. ¿Listo? Recuerda que encontrar las componentes realmente desde el punto de vista gráfico es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer son las proyecciones del vector A sobre cada uno de los ejes. Ahí tendríamos la componente del vector AX y por este lado tendríamos fácilmente la componente del vector AY. ¿Ok? Míralas ahí. Una vez que ya yo tengo gráficamente ubicadas mi componente AX, evidentemente sobre el eje de las X, y mi componente AY sobre el eje de las Y, hallarlas es muy fácil. Vamos a hacer uso de las razones trigonométricas para poder encontrar el valor de ellas. ¿Listo? Vamos a hacer también uso
de un concepto muy importante que tienen los vectores. Recuerda que son invariantes bajo las transformaciones isométricas, de tal manera que yo, este vector AY, yo lo puedo fácilmente trasladar a este lado, ¿cierto? Como si estuviera construyendo un paralelogramo. Es decir, que yo fácilmente puedo decir que este va a ser mi vector AY. ¿Listo? Míralo por aquí, reescribiéndolo. ¿Y todo esto con qué fin? Pues sencillo, como te puedes dar cuenta, ahora aquí me quedó inscrito un triángulo. Y este triángulo tiene una característica muy importante, que es un triángulo rectángulo. Es decir, que ahí se va a generar un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo extrapolo, es decir, voy a sacar este triángulo aquí, lo voy a escribir por acá para que lo veas mejor, te vas a dar cuenta cómo podemos relacionar las razones trigonométricas para hallar las componentes AX y AY. Míralo aquí. Mi vector A pasa a ser la hipotenusa en mi triángulo rectángulo. La componente AX va a ser mi cateto adyacente teniendo en cuenta el ángulo θ, ¿cierto? Mientras que mi componente AY va a ser mi cateto opuesto. Y por esa sencilla razón yo puedo fácilmente hacer uso de las razones trigonométricas. Es cuestión de empezar a usar las razones seno, coseno para poder hallar los valores de mi componente AX y AY. A partir de aquí, el orden de las razones trigonométricas es realmente irrelevante. Es decisión tuya si empiezas hallando AX o AY. Yo en este caso voy a empezar utilizando la razón trigonométrica coseno. De tal manera que si yo me ubico aquí y aplico la razón trigonométrica, yo sé que el coseno de θ, es decir, el coseno de mi ángulo va a ser igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que en este caso va a ser mi componente AX, sobre mi hipotenusa, que en este caso va a ser A. ¿Listo? Como te puedes dar cuenta, el coseno de θ, es decir, el coseno de 32, que es el ángulo, es fácil. Eso me lo entrega la calculadora. El valor de A, que es el módulo del vector, ya me lo dio el ejercicio. Eso quiere decir que hallar AX va a ser muy sencillo. Basta con despejar esta variable. Este A que está dividiendo pasa al otro lado fácilmente a multiplicar. De tal manera que va a quedar A que multiplica al coseno de θ. Y eso va a ser igual a mi componente AX. ¿Listo? Esta ecuación o este despeje es muy común que lo empieces a ver de ahora en adelante. Siempre que el ángulo esté asociado al eje de las X, el despeje va a quedar idéntico, ¿ok? Hallar entonces el valor de X, pues es muy fácil. Entonces ya sería cuestión de reemplazar. AX va a ser equivalente a ¿qué? Al producto del módulo por el coseno del ángulo. En mi caso, el módulo es 8 newton, que es mi vector A, por el coseno de 32 grados que mide mi ángulo θ. ¿Listo? 32 grados. Aplicando un poquito de calculadora, yo sé que esta multiplicación 8 por coseno de 32, míralo por acá, me va a dar un valor aproximado de 6.8 newton. ¿Listo? Y esta va a ser mi componente rectangular asociado a AX. ¿Listo? Importante, ten en cuenta que la calculadora por favor tiene que estar configurada en grados. ¿Listo? Asegúrate que tenga la letra D o las letricas DEG, que significan degree en inglés, que significa obviamente grado. Porque si no te pueden dar resultados errados. Una vez que hallé la componente AX, mírala por acá, hice un poco de espacio para mostrarte nuevamente el procedimiento para hallar la componente AY. El procedimiento es totalmente análogo. En esta oportunidad, entonces, hay que utilizar entonces la razón trigonométrica seno. Si yo me ubico nuevamente aquí en mi vector, en mi ángulo θ, seno de θ va a ser equivalente a ¿qué? Al cateto opuesto, que en este caso va a ser AY, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser A. Nuevamente tenemos la misma estructura. Conozco el seno de θ porque me lo entrega la calculadora. Conozco A porque me la da el ejercicio. Despejar a Y va a ser muy fácil. Este A pasa al otro lado a multiplicar. De tal manera que me va a quedar que A por el seno de θ va a ser equivalente a mi componente AY. Y mira nuevamente lo que te digo ahorita. Llegamos exactamente a la misma estructura y pasa exactamente lo mismo. Siempre y cuando el ángulo, esté asociado sobre el eje de las X, la componente AY va a estar asociado a la razón trigonométrica seno. ¿Listo? Ya a partir de aquí sería nuevamente cuestión de reemplazar. Yo sé que AY va a ser equivalente entonces a ¿qué? A mi módulo de A, que en este caso va a ser 8 newton, esta vez voy a utilizar el seno de 32 grados. ¿Listo? Y aplicando un poquito de calculadora por acá, yo tengo que ese resultado me va a dar un valor de aproximadamente 4.2 newton.
¿Listo? Y aquí tengo entonces mi componente AY y por aquí ya había encontrado anteriormente mi componente AX. Y eso es todo lo que está asociado en este ejercicio. Hay que tener en cuenta una cosita. Recuerda que las componentes rectangulares son vectores. ¿Listo? Eso quiere decir que van a tener un módulo, míralo aquí, van a tener una dirección que es muy fácil, como es la componente AX, es una dirección horizontal porque está sobre el eje de las X. La componente AY pues va a ser va a tener una dirección vertical porque está sobre el eje de la Y, pero lo realmente importante aquí es el sentido. Ojo, módulo, dirección y sentido. Las componentes rectangulares, si nos vamos a ver la gráfica, nos damos cuenta que la componente AX se dirigía hacia la derecha. Eso quiere decir que entonces mi componente AX va a ser positiva, porque recuerda que en nuestro marco de referencia lo más común, lo que nosotros siempre trabajamos es nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Y en el plano cartesiano nosotros sabemos de antemano que todo lo que está ubicado hacia la derecha va a ser positivo, lo que está hacia la izquierda va a ser negativo, lo que está hacia arriba es positivo, lo que está hacia abajo es negativo. ¿Listo? Teniendo en cuenta este marco de referencia, mi componente AX, como va para la derecha, será positiva. Mi componente AY, como va hacia arriba, también será positiva. Vamos a hacer un segundo ejemplo en donde estas cositas van a cambiar. Si quieres saber un poquito más acerca de qué es la componente de un vector desde el punto de vista físico, te voy a dejar un videito por acá que es realmente muy importante. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro siguiente ejercicio. Tenemos un vector B que tiene asociado una dirección θ, pero en esta oportunidad, como ya te diste cuenta, estamos ubicados en el cuadrante número 2. ¿Listo? En el cuadrante número 2 ocurren cosas interesantes a la hora de hablar de las componentes rectangulares de un vector. Presta mucha atención. Tenemos el vector B que tiene un módulo de 15 metros, es decir, es un vector desplazamiento y que tiene una dirección de 40 grados con respecto al eje de las X. ¿Listo? Voy a poner por aquí eje de las X. Este va a ser mi eje de la Y. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es obviamente trazar las componentes rectangulares. En este caso yo voy a trazar mi componente BX y mi componente BY. ¿Listo? Aquí entonces quedarían ubicadas mis componentes BX, evidentemente sobre el eje de las X, y mi componente BY. ¿Listo? De igual manera que en el ejercicio anterior, como ya te pudiste dar cuenta, aquí se me va a generar también mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces voy a poder hacer uso nuevamente de las razones trigonométricas para poder hallar las componentes BX y BY en este ejercicio. En esta oportunidad vamos a hacer las cosas un poco más rápido porque ya sabemos que la componente BX va a estar asociada ¿a qué? A mi vector, es decir, va a ser igual al módulo de mi vector B por el coseno del ángulo θ, ¿listo? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es reemplazar BX, mi componente BX, va a ser igual al módulo del vector B, que en este caso va a ser 15 metros, por el coseno. Puedo utilizar coseno fácilmente porque está sobre el eje de las X, por el coseno de 40 grados. ¿Listo? Y aplicando un poquito de calculadora por aquí, yo me voy a dar cuenta que 15 por coseno de 40 me va a dar un valor de, míralo por acá, 11.5 metros. ¿Listo? 11.5 metros. Ahora, presta mucha atención que aquí viene un detalle realmente muy importante. Recuerda lo que te había dicho ahorita. Las componentes rectangulares también son vectores, tienen un módulo, míralo aquí, 11.5, tiene una dirección horizontal porque está en el eje de las X, listo, pero el sentido en este caso, como te puedes dar cuenta, mi vector BX va hacia la izquierda. Eso quiere decir que el sentido, según mi marco de referencia, el más común, ¿cierto? Todo lo que va para la izquierda va a ser negativo, entonces fácilmente yo puedo decir que mi vector o mi componente BX va a ser equivalente a menos 11.5 metros y te lo voy a comprobar de la siguiente manera. Recuerda que los vectores se miden en contra de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que realmente mi ángulo va a ser el que está ubicado aquí. ¿Listo? Este ángulo, si este ángulo mide 40 grados, este va a ser el suplemento, ¿cierto? De tal manera que todo este ángulo realmente va a valer 140 grados. Si yo hago exactamente lo mismo, es decir, 15 por coseno, pero en vez de 40 utilizo mi ángulo real, ¿cierto? No el complemento, te vas a dar cuenta cuánto te va a dar. Míralo por ahí en la izquierda. ¿Listo?
15 metros por el coseno de 140 va a dar exactamente menos 11.5 metros. Eso quiere decir que matemáticamente eso está bien. Desde el punto de vista físico, yo fácilmente puedo decir que mi vector tiene un módulo de 11.5 metros. Recuerda que el módulo siempre va a ser positivo, pero el sentido se lo das tú. Tú te estás dando cuenta que el vector va hacia la izquierda, entonces por eso es negativo. ¿Listo? Teniendo esto claro, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para hallar la componente BY. Recuerda que ya habíamos encontrado que la componente BY va a ser equivalente al módulo, es decir, al B por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas seguimos reemplazando. BY va a ser igual a B, pero B vale 15 metros. ¿Listo? Por el seno de 40 grados. Si resuelvo aquí un poquito de calculadora, aplicando un poquito de calculadora por acá, 15 por el seno de 40, mira cuánto nos va a dar eso. Nos va a dar un valor aproximado de 9.6 metros. ¿Listo? Y esa va a ser mi componente BY. Ahora, seguramente tendrás la duda de decir, profesor, disculpe, ¿y por qué ahorita lo aplicó con 140 y le dio el signo negativo? ¿Y por qué aquí, vamos a poner aquí bien 9.6? ¿Por qué aquí entonces, qué va a pasar? Hagamos lo siguiente, hagamos la prueba. ¿Qué tal si hacemos 15 metros por el seno de 140 grados? Mira qué va a ocurrir. ¿Viste? Te va a dar exactamente lo mismo por una sencilla razón. Tanto matemáticamente como físicamente hablando, el seno de 140 grados es equivalente al seno de 40. De hecho, si te das cuenta, la componente BY va hacia arriba. Eso quiere decir que en los cuadrantes 1 y 2, todas las componentes que están sobre el eje de las Y van a ser positivas. Así de fácil. Si quieres saber un poquito más de cómo hallar componentes rectangulares de un vector en otros cuadrantes, por ejemplo en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4, te voy a dejar un par de videitos por acá que seguramente te van a servir mucho. Y no siendo más, espero que esta explicación te haya servido, te haya gustado. Si fue así, ya sabes, regálame un buen like, suscríbete y comparte. Y no siendo más, ponte a estudiar.